Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a hablar del modelo OSI. ¿Y qué significa? OSI significa Open System Intercommunication, o sea, sistema abierto para la intercomunicación. Este modelo fue desarrollado por la organización ISO, que significa International Standardization Organization, o sea, una organización internacional para la estandarización. En los años 80, cuando empezaban a crecer las redes cada vez más y más, lo que ocurría era que cuando los fabricantes desarrollaban una tecnología para poder armar sus propias redes, había otros fabricantes que generaban sus propias tecnologías. Entonces cada fabricante tenía sus tecnologías y lo que ocurría era lo siguiente, que cuando un equipo quería trabajar con otro equipo de otro fabricante, obviamente no se iban a poder comunicar y no iban a poder estar dentro de la misma red. Lo mismo ocurre hoy en día. Por ahí no sé si te acordás, en la época de los DVDs, cuando estaba el Laserdisc, que eran los discos esos grandotes o los DVDs grandotes, y estaban después los DVDs. Y hubo una lucha entre esas dos empresas a ver quién quedaba en el mercado. Lo mismo pasó hace poco con el Blu-ray. Tenías el Blu-ray y tenías el HD DVD. Entonces ganó el Blu-ray. Y bueno, entonces si uno compra un Blu-ray, vas a la casa de un familiar o lo que sea y obviamente vas a poder ver la película. En todos los momentos de la historia pasó exactamente lo mismo. En la época que salió Ethernet, estaba Token Ring y estaba Token Bus, que eran las competencias. Y obviamente ganó Ethernet. Entonces, cada vez que van saliendo tecnologías nuevas, siempre una predomina sobre la otra. Entonces acá ocurrió más o menos lo mismo. Entonces, para poder organizar todo este sistema de redes, obviamente se organizó de esta manera. El modelo OCI, el modelo OSI, como vemos acá en el pizarrón, no es una estandarización como puede ser Ethernet o lo que sería TCP/IP. Es más o menos como una especie de normas de normas. Entonces, de esa manera, los fabricantes se pueden poner de acuerdo a la hora de poder transmitir los datos y en cómo se va a realizar todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hace el modelo OSI define un marco de red para la implementación de los protocolos. Define un marco de red para los protocolos en 7 capas. Como podemos ver acá, esta sería la capa superior, que sería nivel de aplicación. Después tenemos nivel de presentación, nivel de sesión, nivel de transporte, nivel de red, nivel de datos y la más baja de todas es nivel físico. Cuando uno empieza, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno tiene un dispositivo, empieza por el nivel de aplicación, después va bajando a los niveles más bajos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos 2 pilas, imaginemos que acá tengamos 7. Y acá tenemos otra pila, acá vamos a tener también 7, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando sale la información de acá, va a pasar por la capa más alta, va a bajar por acá y después se va a meter por la capa más baja y va a subir hasta la capa más alta, que es donde el usuario opera. Ahora voy a describirte qué es cada uno de estas capas para que sepas qué significa y cómo funciona. Vamos a empezar a hablar del nivel físico o lo que sería la capa física. Esto aborda las características de la red, o sea, cómo se van a conectar dos dispositivos, el largo del cable, por ejemplo, en una red, cómo van a ir cruzados los cables o lo que sería el par cruzado, también el largo máximo de la red, qué tipo de corriente va a pasar, las fichas que se van a utilizar, el tiempo que va a tener la señal para poder ser enviada y todo este tipo de cosas que son referidas a la red. Las capas físicas no definen el significado de las señales binarias, por ejemplo, más allá de los ceros y uno. Eso se encarga de las capas más altas. Un ejemplo de un dispositivo de capa física o de nivel físico, como podemos ver, es el típico hub que obviamente hoy en el 2014 ya no existe más. Pero hace varios años atrás existía este tipo de dispositivos
que lo que hacía era tomaban la señal y así como tomaban la señal la volvían a retransmitir en otro lado. Este tipo de dispositivos, como los repetidores, o sea, tenés repetidores y tenés los hubs, no procesan la información, toman la información y la mandan a otro lado. Ahora te voy a dibujar en el pizarrón para que veas cómo es esto. Por ejemplo, acá vos tenías un hub que tenía, por ejemplo, 4 bocas. Entonces vos le mandabas una señal por acá y lo que hacía era sacar esa misma señal por estas 3 bocas al mismo tiempo, sin procesar absolutamente nada. Después, este tipo de aparatos obviamente tenía sus inconvenientes, que lo vamos a explicar obviamente en otra clase. Pero básicamente es eso. Ya los switch son más avanzados y los switch ahí sí tienen un procesamiento más avanzado que este tipo de aparatos, pero ahí ya vamos a saltar a la siguiente capa, que sería a nivel de datos. Entonces, acordate, esto toma un dato y saca el mismo dato por las 3 bocas. Así es como funciona. Normalmente cuando uno utiliza los repetidores o los hub o este tipo de cosas, es para poder prolongar una señal más allá de lo que el medio físico lo permite. Entonces, a veces ocurre si uno tiene un cable de red que tiene 100 metros, lo que dice la norma es que más de 100 metros no puede ir el cable. Si uno pasa más de 100 metros, seguramente se empiecen a perder datos o se empiece a degradar los datos. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, para poder solucionar este tipo de inconvenientes, pones acá un switch, acá pones otro switch y acá este switch reenvía la señal para el otro lado, o en este caso sería el hub. Entonces tenemos el hub que manda una señal para acá y de acá vuelve a reenviar la misma señal hacia el otro lado. Después, otro problema de seguridad que tenían los hub, que no voy a profundizar ahora, pero te lo voy a decir como a nivel informativo, era cuando uno tenía, por ejemplo, acá un servidor y uno quería hacer algún tipo de ataque en el medio, o sea, man in the middle se llama, hombre en el medio. Vos tenías acá el servidor. Vos acá tenías el otro switch que alimentaba, por ejemplo, 50 computadoras. Entonces vos lo que hacías, ponías en el medio un hub y el hub directamente se conectaba al servidor. El hub alimentaba también al resto del switch y vos ponías acá tu computadora justo en el medio para poder capturar todos los datos que pasaban de un lado y del otro, porque el hub obviamente lo que hacía era retransmitir lo que vos ponías en un puerto, lo retransmitía en los siguientes puertos y de esa manera podías perpetrar el ataque. Así que bueno, vamos a saltar ahora al siguiente nivel, que sería nivel de datos. Ahora vamos a hablar del nivel número 2, que sería nivel de datos, que consiste en el direccionamiento físico, lo que sería MAC address, y después LLC, que significa Logical Link Control, que sería cómo fluyen los datos dentro de la red. Y lo que sería la MAC address sería los permisos que se le brinda a las computadoras para que puedan acceder a la red, o cómo van a acceder a unas computadoras con otras, o sea, cómo va a fluir los datos y cómo van a acceder a la red. Vamos a hablar de los siguientes 6 puntos que tengo escrito acá, que sería 1, el significado de los bits, tamaño de los paquetes, envíos de los paquetes donde corresponde, detección de errores, MAC address, después CSMA, CD, que significa Carrier Sense Multiple Access con Collision Detection, o sea, con detección de colisiones. Esto en español significa lo siguiente: acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión. Vamos a hablar del punto número 1, significado de los bits. Acá ya en esta capa directamente se le da significado a los bits. Antes, en la capa número 1, solamente la capa sabía... En la capa número 1 se enviaban datos, se recibían datos, pero no se hacía ningún tipo de procesos. Acá ya las cosas cambian y se le da un significado a los datos que se están transmitiendo. Ahí ya incluso en esta capa podemos dar como ejemplo los switch. Los switch tienen un poco más de inteligencia, cosa que los hub no tienen ningún tipo de inteligencia, como había comentado antes, en lo que sería la capa 1. Acá ya directamente puede manejar todo lo que sería MAC address y ver un poquito más lo que está pasando por la red.
Después se van a manejar el tamaño de los paquetes. Obviamente, a medida que uno puede empezar a enviar datos a través de la red y no hay ningún tipo de error, los paquetes van a ser más grandes, y cuando hay más errores en la red o hay algún tipo de inconveniente, los paquetes van a ser más chiquitos. Así que esta capa se dedica a hacer este tipo de cosas. Después tenemos envío de paquetes a donde corresponden. Voy a hacer un pequeño gráfico acá en el pizarrón como para que se entienda cómo funcionan los switches. Voy a explicar de forma sencilla cómo funciona un switch. Por ejemplo, acá tenemos una computadora, acá tenemos una segunda computadora, una tercera y una cuarta computadora. Entonces, a medida que uno conecta las computadoras, va a mandar un broadcast. El broadcast lo que hace es para que se puedan identificar las computadoras entre sí, y el switch arme una tabla con las MAC address de cada computadora. Entonces, apenas se produce eso, ya el switch va a saber qué MAC address tiene cada PC. Entonces, por ejemplo, acá en el puerto 1 está conectada la computadora 1, el 2 la computadora 2, en el 3 la 3 y en el puerto 4 la computadora número 4. Entonces, cuando la computadora 1 tiene que mandar un dato a la computadora número 4, directamente, como sabe qué MAC address es cada computadora, directamente va a mandar el dato de acá y va a salir directamente por acá sin ningún tipo de problema. Y lo mismo si el resto de las computadoras tienen que mandarse datos entre ellos. De esa manera saben dónde está cada computadora. Esto sería el punto número 3 para que el switch envíe los datos donde corresponden. Como habíamos dicho en la contrapartida del hub, el hub directamente uno manda un dato en un puerto y automáticamente ese dato es transmitido a los demás puertos sin ningún tipo de chequeo ni nada. Entonces, este tipo de aparatos, los switch, serían de capa número 2. Vamos a hablar de la detección de errores. En el caso de que uno envíe un dato de un dispositivo al otro y haya algún tipo de error en el medio, automáticamente lo que va a hacer va a ser que pida otra vez al dispositivo número 1, por ejemplo, que envíe nuevamente el dato al número 2 porque llegó corrompido o hubo algún tipo de interrupción de datos. Entonces, la capa número 2 se va a encargar de hacer ese tipo de cosas. Después tenemos lo que sería la MAC address. La MAC address es un número que se le asigna a cada dispositivo que está en la red. Este número es único y no se repite. Normalmente la MAC address la podés llegar a encontrar en tu computadora de manera muy fácil. Si vos escribís, por ejemplo, en Windows, escribís ipconfig/all, o sea, ALL. Si escribís ipconfig barra, o sea, acá un espacio, barra ALL, que significa all o todo en inglés, vas a poder ver cuál es la MAC address de tu computadora. Normalmente la MAC address de la computadora podría llegar a ser 1, 0, 0, 1, 2 puntos, de vuelta a después 0, 1 y así. Normalmente vas a ver un número de estas características. De esa manera vas a poder saber cuál es el MAC address de tu placa de red. También si vos compras algún dispositivo como una placa de red inalámbrica o si desarmás la computadora, también lo vas a poder ver en un sticker que está pegado, incluso en los access point y en diferentes dispositivos que son para conexión de red. MAC address significa Medium Access Control, o si no, en español significa control de acceso al medio. Entonces, como te había dicho antes, cada dispositivo que está conectado a una red tiene su propia MAC address que no se repite, y es la manera para que otras computadoras que están en la misma red o otros dispositivos puedan identificarse unos con otros. Después tenemos el punto número 6, que sería CSMA-CD, como te había dicho antes, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Esto es fundamental para evitar la colisión de los paquetes. Como te había dicho anteriormente, en los hubs
que te voy a dibujar acá, por ejemplo, que tiene también 4 puertos, que te lo había dicho antes en la capa número 1. Cuando una computadora quiere transmitir datos, tenemos acá la segunda PC, acá tenemos la tercera y acá tenemos la cuarta. Entonces tenemos PC 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Si esta computadora, en lo que sería el hub, ¿no?, quiere transmitir un dato a la PC número 4, a la PC número 2, y la computadora número 1 quiere transmitir un dato a la PC número 2, lo va a hacer, pero también los datos los va a recibir la PC número 3 y la PC número 4. Entonces, si uno quiere pasar datos de acá a acá, no hay problema, lo va a hacer sin problema. El tema es el siguiente: ¿qué ocurre si el resto de las computadoras, la computadora número 3 y la número 4, también quieren hablar? Entonces, si esas computadoras quieren hablar, lo que van a tener que hacer es esperar a que estas dos computadoras dejen de conversar para que estas computadoras puedan iniciar la transmisión de datos. Lo que ocurre es lo siguiente, que si estas computadoras empiezan a transmitir justo al mismo tiempo que estas también quieren transmitir, se va a hacer una colisión de datos. Entonces va a tener que esperar que una computadora deje de transmitir para que las otras puedan transmitir. Ninguna de las computadoras pueden transmitir al mismo tiempo. Cosa que este tipo de cosas no pasa en el switch. Cuando uno hace una transmisión de datos, por ejemplo, la computadora 1 a la 4 directamente pasa el dato, viene por acá y automáticamente, como arma una lista de MAC address, ya sabe dónde está posicionada cada computadora. En cambio, en el hub eso no lo sabe, porque es un sistema obviamente que no tiene ningún tipo de inteligencia. Entonces, acá pueden transmitir la computadora 1 a la 4 constantemente, la 2 a la 3 sin ningún tipo de problemas y ninguna se interfiere. En cambio acá, cada vez que una transmite, el resto de las computadoras también recibe el mismo dato. Entonces básicamente eso es lo que significa el número 6 que te había dicho, CSMA-CD. Así que ahora vamos a hablar del punto número 3, que sería nivel de red. Vamos a hablar del nivel de red, lo que sería la capa 3. Esta capa maneja dos protocolos muy importantes, que sería IP y el protocolo IPX. Imaginémonos que tenemos una red pequeña con 5 computadoras. Entonces, cada computadora va a tener su IP. Para poder pasar datos de un lado al otro, se necesita este nivel de red para que pueda estar asociado las MAC address con las IP, porque todos los routers necesitan hacer este tipo de cosas para poder pasar datos. O sea, un dispositivo de capa 3 podría ser un router, podría ser un switch, podría ser un firewall, porque maneja todo lo que sería la parte lógica del manejo de direcciones. Entonces, cuando uno tiene que mandar datos de un lado al otro, lo hace a través de esta capa. Algo muy fundamental que tiene esta capa es que maneja las IP. Entonces, cuando tenemos que pasar datos de una computadora a la otra, lo hacemos a través de las IP, porque ese es el esquema que uno quiere usar, obviamente, y es el que se utiliza a nivel mundial, sobre todo en internet, utilizando TCP/IP. Normalmente nosotros tenemos una IP que podría ser 192.168.1.10. Entonces, esta IP va a estar asociada a una MAC que podría ser 00, 01, 03, A, B, 10.11. Entonces, cuando tenemos 192.168.1.10, que representa a una computadora en especial, después lo vamos a tener asignada a una MAC address que podría ser 00, 01, 03, AB, 10, 11. Entonces, cuando tenemos que pasar datos de una computadora a la otra a través de esta capa, lo que va a hacer va a buscar la IP y después
va a pasar, como habíamos dicho antes, a la capa número 2. La capa número 2 es la de nivel de datos. Entonces, cuando va a pasar de la 3 a la 2, lo que va a hacer va a buscar la MAC address. Con la MAC address, ahí va a poder pasar el dato a la computadora que corresponda. Esto es fundamental, porque el problema con esto es que en el nivel 2 las MAC address ya vienen asignadas por el fabricante. En cambio, como en el nivel 3 ya tenemos las direcciones lógicas las puede asignar uno y no el fabricante. Entonces acá uno puede ponerle la IP que uno quiera y después automáticamente el router lo va a asignar a la MAC address que corresponda. Entonces, como habíamos dicho, esta capa maneja todo lo que sería ruteo, switching y forwarding de paquetes. O sea, para poder reenviar los paquetes, para poder crear caminos virtuales, para que los datos puedan pasar de un lado al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Obviamente en esta capa funcionan, como te había dicho anteriormente, los firewall, porque los firewall obviamente se encargan de hacer este tipo de cosas, de dejar pasar paquetes o no, sobre todo lo que sería relacionado a las IP. Entonces uno en un firewall podría decirle, cuando tengas que ir a determinada página web o a determinada computadora que está asignada, que está relacionada a una determinada IP, obviamente bloqueala. O cuando X IP quiere entrar en mi red, directamente la bloqueamos. En lo que sería el ruteo, esto es fundamental porque, por ejemplo, tenemos una red que tenemos una lista de IP privada y después afuera tenemos lo que serían las IP públicas, que serían las de internet. Entonces el router lo que hace es todo el pasaje de datos de una red a la otra para poder conectarse a ambos mundos, ¿no? O sea, lo que sería por ahí en una empresa o en una oficina o incluso en un hogar al resto del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar de la capa 4, que sería nivel de transporte. En esta capa se dedica básicamente a controlar el flujo de datos y que lleguen al otro lado de manera correcta. Para eso se utilizan dos protocolos que son muy conocidos en Internet, que es TCP y UDP. TCP significa Transmission Control Protocol y después UDP es User Datagram Protocol. El primero significa protocolo de control de transmisión y el de abajo sería protocolo del usuario, protocolo de datagramas del usuario. Cuando uno envía datos en internet o de un dispositivo al otro, es muy importante que los datos lleguen de manera correcta, o sea que los paquetes no se corrompan o que falten paquetes para llegar del otro lado. Por ejemplo, cuando vos utilizas el navegador, que utilizas HTTP o incluso utilizas FTP, SMTP o POP3, que son diferentes protocolos para diferentes tipos de comunicaciones, utilizan este protocolo que sería TCP. Entonces, cuando llegan los datos a una computadora, automáticamente esa computadora pregunta: ¿este paquete llegó bien? Y si llegó bien, le pide el segundo paquete, el tercero, el cuarto, el quinto, y cada vez que llega un paquete va mandándole una señal a la otra computadora diciéndole que llegó el paquete de manera correcta. En cambio, lo que sería UDP normalmente se utiliza para transmisiones de radio, por ejemplo en streaming, o datos que si llegan a la otra persona bien o no, no importa. Por ejemplo, cuando vos estás escuchando la radio por internet y si hay una interrupción, que por ahí faltan algunas palabras o lo que sea, no pasa nada, vos podés seguir escuchándola y vas a entender el resto del mensaje. En cambio, si a vos te mandan un archivo y ese archivo está corrompido porque le faltan algunos paquetes que no llegaron, obviamente no lo vas a poder visualizar correctamente. Entonces por eso es tan importante tener este tipo de función. Lo que tenés que tener en cuenta es que en este nivel maneja, por ejemplo, el largo de los paquetes. Entonces, cuando uno envía un paquete sobre una red que es sumamente estable, va a mandar un paquete, después va a mandar el otro, y por ahí va a mandar paquetes que son bastante más grandes para poder hacer la transmisión muy rápida. En cambio, cuando uno tiene una conexión
que es débil. Por ejemplo, si uno tiene una notebook y está en un restaurante o en algún bar o en algún lugar y que la señal no es muy buena, obviamente los paquetes van a ser más chiquitos y va a haber mucha retransmisión de datos, porque si vos perdés la señal o es medio intermitente, va a tratar de mandar los datos de manera lo más pequeña posible, en este caso los paquetes, para que puedan llegar al otro lado de manera segura. Así que básicamente eso sería. Ahora vamos a hablar de la capa 5, que sería capa de sesión. En esta capa lo que verifica es que la sesión se haya realizado correctamente. Entonces, si vos tenés un servidor de un lado y vos tenés la computadora del otro, cuando vos te conectás a ese servidor, por ejemplo, para chequear algo en el banco o para poder loguearte a tu mail o lo que sea, chequea que esa sesión haya sido realizada correctamente, y aparte, si se llega a cortar, si se tiene que volver a reconectar, o incluso si pasó un periodo de tiempo muy largo, ¿qué va a hacer? Si lo va a cortar la sesión o la va a continuar. Entonces todo este tipo de cosas son controladas por esta capa, por la capa de sesión. Bueno, vamos a hablar de nivel de presentación, lo que sería capa de presentación. Esta capa es la número 6. En esta capa hace algo que es muy importante. Funciona como una especie de traductor. Lo que hace es mirar más el contenido de los datos y funcionar como si fuese un traductor, como te dije. Entonces, cuando se envían datos de un dispositivo al otro, el otro dispositivo puede tener una forma diferente por ahí de representar esos caracteres en pantalla. Entonces, lo que hace es que esos caracteres que fueron enviados de un lado al otro, del otro lado sean reconocibles. Y después otra función que hace es de compresión e encriptación. Entonces, si vos tenés que pasar datos de un lado al otro, en esta capa lo que hace es poder comprimirlos si es que es necesario, para que se pueda enviar la mayor cantidad de datos en la menor cantidad de tiempo. Y después, en lo que sería encriptación, obviamente es para que otras personas no puedan llegar a ver lo que se transfiere obviamente en la red. Entonces, en esta manera uno comprime y del otro lado se descomprime para que se pueda ver la información. Bueno, vamos a hablar de la capa número 7, que sería la última capa, capa de aplicación. Esta capa lo que hace es interactuar con los programas. Entonces, cuando un programa necesita utilizar un protocolo determinado, esta capa le va a decir qué protocolo va a utilizar. Y aparte, lo que hace, esta capa le permite a los programas poder interactuar con el resto de las capas para poder hacer la comunicación sobre la red. Una cosa importante para aclarar es que el usuario no trabaja directamente con esta capa, sino el usuario trabaja con el programa y el programa trabaja a través de esta capa. O sea, si uno necesita ver una página web, uno no tiene que estar tipeando algún código para decirle, por ejemplo, get index.html o lo que sea, para la gente que sabe qué tipo de archivo es lo que estoy hablando, que es el archivo básico de las páginas web para poder cargar el índice de la página. Entonces, esto lo que hace es trabajar exclusivamente con los programas y no con el usuario final, o sea, lo que uno va a estar viendo. O sea, el usuario trabaja con el programa y el programa trabaja con este nivel de aplicación. Y el programa trabaja con esta capa. Esta capa también trabaja con diferentes protocolos y servicios, por ejemplo, DNS, HTTP, FTP y un montón de servicios y protocolos como te acabo de comentar. Después acá abajo voy a estar poniendo la lista de protocolos y servicios que trabaja esta capa para que luego puedas ver. Bueno, entonces para resumir lo que sería el modelo OSI, voy a hacer un pequeño repaso para que se pueda entender bien. Entonces tenemos el nivel físico, cuando uno está lidiando con cables, con todo lo que sería la parte física. Esto sobre todo es útil para los técnicos. Después tenemos la capa de datos, que normalmente acá están los switch. Después tenemos el nivel de red, o lo que sería la capa de red, que serían los routers. Después esto sería el transporte, la capa de transporte, que es la capa donde se manejan los datos, o sea, las conexiones, y la fiabilidad de los mismos, obviamente, porque se comprueba
que los datos pueden llegar de un lado al otro. Después tenemos el nivel de sesión o la capa de sesión, como te había dicho antes, es que se puedan conectar la PC de escritorio, por ejemplo, con un servidor. Después tenemos el nivel de presentación, o sea, si uno tiene una computadora y del otro lado hay otra computadora, si yo mando datos, que la otra persona pueda ver los mismos datos que yo estoy viendo. Y después tenemos el nivel de aplicación, que fue lo que te había dicho anteriormente, que son los programas que interactúan con el resto de las capas y hace que los programas puedan acceder a todo y obviamente que se pueda llegar a mandar datos de una computadora a la otra sin ningún tipo de problema. Acordate que los datos comienzan desde los programas, de los programas va bajando a esta capa, a la sexta, quinta, cuarta, a la tercera, a la segunda, a la primera, y después vuelve a pasar a subir por la otra, que sería la computadora que recibe los datos. Así que espero que se haya entendido esta clase y espero que te haya gustado. Cualquier duda que tengas, acordate de dejarlo abajo en los comentarios y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.